Saludos cordiales para todos los que me acompañan en el día de hoy en este primer encuentro nacional de investigación e innovación para la formación de nosotros, los trabajadores de la educación. La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson me brinda esta noble oportunidad como estudiante de la especialidad de Derecho de Niño, Niña, Adolescente, Convivencia Solidaria y Paz, al socializar con ustedes esta servidora Edicta Rivas con esta temática de la cultura del buen trato como principio fundamental para la construcción del manual de reglamento disciplinario de nuestra Escuela Arquidiocesana San Juan Leonardi, aquí en Maracaibo, específicamente en el municipio de San Francisco. Quiero decirles que hoy voy a socializar ese documento fundamental, que no es más que un documento no de la inspiración, es una respuesta del Papa Francisco, que de mutuo propio, así se pronuncia, y solamente tengo que darle preámbulo que esto es un manual para abordar los procedimientos desde la óptica de la cultura del buen trato. El Papa Francisco hace mención a la estructura de iglesia dentro de su derecho canónico y a algunos principios fundamentales que esta servidora Edicta Rivas les va a socializar sobre las cuestiones procesales de los casos de abusos para los niños y niñas. Pueden visualizar el nombre del manual. En caso de los procedimientos de la iglesia, hay un manual que pueden acceder ustedes por internet, pero sin embargo aquí está la carta que inspiró o preocupada la iglesia a través del Papa Francisco en su primera pronunciación, para que eso se le diera fundamento a ese manual que le acabo de mostrar. Aquí está la carta ya de motu propio, o sea, como de inspiración propia del Papa Francisco frente a estas situaciones generadas de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, en las instituciones también se generan ciertas situaciones que atentan con la cultura del buen trato. Y cuando atentamos con la cultura del buen trato, recuerden los 5 principios de la cultura del buen trato, que en la invitación que le hice inicialmente los mencioné, que la identidad y negociación, y dentro de la identidad y negociación al otro no se puede cuestionar sin recoger el principio natural que lo persigue a él como ser humano, respetando la idiosincrasia, la cultura y la forma de vida que él tiene, ¿no? La fuerza de lo que se hace cultura, el segundo aspecto que responde a este primero, dentro de los procesos de la identidad, la enseñanza de un pueblo, la influencia del mismo. El Papa Francisco dice que la idiosincrasia y la cultura de un pueblo debe ser respetada por su naturaleza. Las condiciones necesarias para esta cultura de buen trato es el tercer aspecto, y las condiciones necesarias vienen dadas desde el aspecto fundamental del derecho en primer orden del más vulnerable, de las personas más necesitadas, y en este caso de los niños, niñas y adolescentes. También, de las personas ancianas y de las personas que desde el principio de orden necesitan más del cuidado de nosotros. Por otra parte, tenemos el cuarto aspecto, que yo se los mencioné también en la invitación, que era el otro como el otro, respetar el otro tal cual como es, con sus situaciones de vida que lo circunden, y respetar su estilo de vida y el derecho a ser diferente. Y por supuesto, el último principio de la cultura del buen trato es cuánto vales. Y cuánto vale, porque todo ser humano tiene un valor, no solo por ser hijo de Dios, no solamente porque algo tenemos que dar, sino que también tenemos un valor para la vida. Dios sabe cuál es el objetivo y el principio que cada uno de nosotros tenemos en esta tierra. Entonces, fundamentalmente, cuando nosotros hablamos en materia de derecho y que nos sustentamos en primer orden por nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, y también sustenta en la construcción
de nuestro manual de procedimiento disciplinario de una institución, leyes como Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica de Educación, la Ley para el Trabajo, bueno, y entre tantas la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente. Bueno, también es fundamental para nosotros dentro de la Iglesia Católica estructurar el documento basado en las leyes del derecho canónico. Aquí en el estipendio de esta promulgación o de esta primera carta del Papa Francisco y de este manual que fue instituido, como les repetí al principio, el 16 de julio de 2020, tienen varios principios y se configura en 10 aspectos. El primero, ¿qué es lo que configura el delito? Así se trata. Lo que le voy a comentar a propósito es de cómo se aborda a través de este manual cualquier delito que se denuncia, pues respondiendo a esa cultura del buen trato. Entonces, ¿qué es lo que se configura como delito? En primer orden. Luego aparece qué se hace cuando se recibe la noticia de ese posible delito y qué es lo que hace esa comisión del hecho del delito. En tercer aspecto tenemos cómo se desarrolla la investigación previa. En este manual lo describe con sus numerales. Como cuarto aspecto, cuáles son las opiniones de esta comisión para perseguir el caso, o sea, para darle prosecución a ese caso. Como quinto aspecto tenemos cuáles son las decisiones posibles en un proceso penal. Como sexto, tenemos en ese manual, encontramos cuáles son los procedimientos penales posibles. Como séptimo, tenemos qué puede suceder cuando se termina el proceso penal, se analiza ese aspecto. Como octavo, tenemos qué se hace en el caso de recurso contra el decreto penal. El noveno, hay algo que es necesario tener presente, dice el Papa, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la respuesta de la cultura del buen trato, todo ser humano. Para aplicar, por último, en este manual se habla de una tabla de los casos delictiva y su reserva, ¿no? Al derecho como ser humano. Cuando se abordan los casos desde la Iglesia, podemos decir que aún así se conserva la cultura del buen trato al momento de socializar un presunto delito. Nuestra Iglesia Católica no es exenta de las situaciones y nuestras escuelas mucho menos. La invitación es analizar los documentos desde la Carta Magna y todas las leyes que se necesitan para construir nuestro manual de procedimiento disciplinario, pero es importante instituir sobre todo esta cultura del buen trato, que nos va a permitir vivir en armonía y poder ser mejores ciudadanos ante el mundo y sobre todo ante la justicia divina que está allá arriba y que solamente Dios tiene la prioridad de hacerlo.